Me arrebataron la música mucho antes de cerrarme la celda. Primero me impusieron un silencio que duró 9 años y que todavía pesa en mis manos cuando tocan una cuerda. Fui señalado como el hombre que robó los instrumentos de la escuela y de la iglesia, el que traicionó la confianza del pueblo, el ladrón de notas. Hoy tengo poco más de 50 años y escribo porque la memoria, igual que una melodía, necesita encontrar su final para descansar. Me llamo Elías y durante décadas fui el que ponía ritmo a los domingos, el que afinaba guitarras de niños tímidos, el que levantaba coros en bodas, velorios y fiestas patronales. No tuve escenarios luminosos ni giras, tuve un salón con bancos cojos y un atril remendado. Un campanario que crujía con el viento y un cuarto de la escuela donde convivían violines descascarados, trompetas con golpes de historia y tambores que aprendieron a latir con manos pequeñas. Mi orgullo no era un aplauso. Era ver a un niño que no se atrevía a mirar al público levantar la cabeza en el último compás. El pueblo me conocía por el oído. La gente decía que yo podía afinar una guitarra con la respiración y calmar un coro de voces torpes con una sola palmada. El sacristán bromeaba con que yo tenía llave de todo, y era cierto, del armario de la sacristía donde guardábamos los violines para las misas, del cuarto de música de la escuela con olor a madera, y tiza de la sala municipal donde ensayábamos antes de las fiestas. Aquellas llaves no eran poder, eran responsabilidad. Cada instrumento era una criatura a mi cuidado. En invierno les ponía paños para que el frío no los resquebrajara. En verano corría las cortinas para que el sol no les quemara el barniz. Les hablaba en silencio, con el tacto aprendí a enseñar, como quien comparte pan. Al principio llegaban 2 o 3 chicos, luego fueron decenas. Algunos no tenían para las cuerdas, así que yo recortaba pedazos de las viejas para sacarles otra vida. Guardaba púas en una cajita de metal y las repartía como si fueran amuletos. A cada quien le escribía la fecha en el dorso para que supiera que la música también se mide en tiempo. Había tardes en que el salón parecía un mercado de murmullos y risas, y entonces bastaba levantar una ceja para que el silencio hiciera espacio a la primera nota. Me gustaba llevar un cuaderno con todo. Allí anotaba el estado de cada instrumento, el nombre del alumno que lo usaba, la fecha de la última reparación. Las pequeñas promesas que me hacía a mí mismo para el próximo ensayo. Ese cuaderno era mi partitura de vida. También anotaba cosas que no pertenecían a la música pero que pesaban sobre ella, retrasos en la entrega de repuestos, compras que nunca llegaban, donaciones prometidas que se perdían en algún despacho. Con el tiempo, comenzaron los signos que hoy reconozco, como preludios de la desgracia. El director de la escuela, que había llegado con trajes impecables y palabras redondas, empezó a hablar de reorganizar el inventario. Decía que había que modernizar, que lo viejo estorbaba. Esa palabra me ardía. Lo viejo era el violín una donación que un anciano cuidó durante 40 años. Lo viejo era un clarinete con historia de orquesta municipal. Lo viejo era la caja de herramientas con la que yo ajustaba tornillos que ya no se fabricaban. Modernizar no podía significar desaparecer. Llegaron planillas nuevas con columnas brillantes y casilleros para firmas que jamás me pedían antes. Me parecía curioso que aquello que durante años había funcionado con rigor y cuidado ahora necesitara tanta tinta. Anoté cada cambio, no por manía sino por intuición. Donde antes había 2 guitarras españolas, apareció escrito que quedaba una. Donde había un trombón con abolladura, apareció la palabra reemplazo, sin número de serie. Donde había cuerdas guardadas a modo de reserva, alguien marcó consumo sin firma. No eran errores de principiante, eran dedos que conocían la música de la administración. La iglesia también se volvió escenario de papeles. El nuevo consejo parroquial habló de ordenar la sacristía, de hacer inventario con sello y copia. Siempre me ofrecía colaborar, pero muchas veces me decían que no hacía falta, que ya tenían quien se encargara. Mis llaves se sentían de pronto pesadas, menos requeridas. Cierta tarde, cuando fui a preparar violines para la misa del domingo, noté un olor a madera recién movida. El armario tenía marcas distintas, como si lo hubieran abierto a prisa. Conté los estuches y pensé que me fallaba la memoria. Abrí mi cuaderno y volví a contar. Había un número que no cerraba. No soy paranoico,
soy músico. Y los músicos medimos el mundo con repeticiones. Si algo suena distinto, lo notamos. Empecé a duplicar mis registros. Hice una copia de mi cuaderno y otra de las planillas que me entregaban para firmar en la escuela. Guardé los papeles en una caja de madera que había pertenecido a mi padre, una caja que olía a tabaco antiguo y a nogal. Esa caja la escondí en el fondo del cuarto donde guardábamos los atriles, detrás de un estante que yo mismo había atornillado y que solo podía moverse si se sabía dónde empujar. También llevé otra copia a casa y la coloqué debajo del piano vertical en un hueco que había quedado cuando cambié un pedal. No era miedo, era método. La comunidad, ajena a esos detalles, seguía cantando. Las fiestas patronales debían sonar a comunidad. Y sonaban. Los niños que empezaron conmigo aprendían a sostener notas largas sin temblar. Las madres se asomaban a la puerta para ver cómo los dedos de sus hijos viajaban por el diapasón. Los ancianos encontraban en el coro un lugar donde la respiración se volvía compañía. Yo creía que nada podría quebrar ese tejido de voces. ¿Era ingenuidad o era fe? No lo sé. El director de la escuela continuó con su peculiar obsesión por las planillas. Decía que para pedir nuevas compras se necesitaban listas precisas de faltantes. Me alegraba pensar que al fin llegarían instrumentos mejorados. Sin embargo, los pedidos no arribaban y las ausencias sí. En 2 meses desaparecieron un par de flautas dulces, un violín de tamaño infantil y una trompeta de estudio que yo había reparado con paciencia. Cada ausencia tuvo una explicación rápida: préstamo a otra institución, traslado para mantención, cambio de modelo. Nadie me mostraba las órdenes. Nadie me daba un número de remito. Mi cuaderno comenzó a anotar no solo estados y promesas, también preguntas. La tarde en que comprendí que algo grave ocurría fue la tarde de un ensayo previo a la procesión de la Virgen. La banda debía formar en la plaza y yo pasé por la escuela a recoger 2 estuches de clarinete y uno de trompeta. Tenía la ilusión de ver a los chicos soplar con orgullo. Al abrir el cuarto de música, noté que la luz se filtraba por una rendija más grande de lo habitual. Alguien había movido el armario. Fui al estante de los clarinetes y había un vacío tan elocuente que dolía. Revisé mi cuaderno y encontré la última anotación con fecha, nombre del alumno y firma mía, en la nueva planilla. El casillero de ese mismo clarinete decía desechado por rotura. No existía informe de rotura. No había vidrio en el suelo, ni olor a madera quebrada. Había, sí, un hueco que no sabía mentir. Ese día, en mi casa, abrí la tapa del piano y escribí con letras grandes, dentro de una hoja aparte, una lista que llame ausencias que no suenan. Puse fechas, describí marcas. Anoté el color de los estuches, dibujé pequeñas cicatrices, de metal que solo yo conocía. También escribí lo que nadie pediría en un tribunal, pero que para mí era un compás de verdad, la sensación de que las llaves pesaban distinto en el llavero y el modo en que el barniz de un violín dejaba en los dedos un rastro que no era el de siempre. No faltaban solo instrumentos, faltaba algo más profundo, faltaba el cuidado. Empezaron a llegar cajas con materiales de limpieza que no eran los que yo había solicitado. Aparecieron facturas por servicios que nadie había prestado. El director sonreía con seguridad de escenario cuando se hablaba de orden, números y eficiencia. Había una música en sus palabras que a mí me sonaba desafinada. A veces, en las reuniones, escuchaba mi nombre como ejemplo de compromiso. Otras veces, me parecía escuchar mi nombre en voz baja, asociado a cosas que no entendía. Salía a la calle con el eco de esas sílabas y el pueblo seguía pareciéndose al de siempre, con niños corriendo y perros dormidos a la sombra. Pero yo ya no volvía igual. Comencé a llevar un segundo cuaderno, más pequeño, con anotaciones, sin música. Escribía detalles sobre entradas y salidas del edificio de la escuela, sobre cajas que cargaban al atardecer, sobre visitas de proveedores que nunca conocí. No soy detective, soy profesor de música, pero la disciplina de contar compases sirve para contar otros ritmos. Y el de aquellos días estaba lleno de silencios incómodos en los lugares equivocados. Hubo una mañana en que el director me habló de un proyecto de renovación total de los instrumentos.
Dijo que vendrían nuevos, que los viejos ya habían cumplido su ciclo. Me alegró la idea, pero pedí que los viejos quedaran como patrimonio. Que no se regalaran sin control, que cada salida tuviera un destino con nombre y apellido. Creí ver una sombra pasar por su rostro. Algo más rápido que un parpadeo. Respondió con palabras sobre transparencia y excelencia. Tomé nota. A veces la única forma de no perderse es anotar el camino mientras se anda. Las semanas siguientes fueron como una obra en proceso de afinación donde alguien mueve con malicia las clavijas. Aparecieron justificativos nuevos con mi nombre escrito en copias que yo no había firmado, en la iglesia. El armario comenzó a abrirse con candados, sustituidos. En la escuela, una llave auxiliar empezó a circular fuera de mis manos. Guardé un juego de fotografías con mi teléfono viejo y las imprimí en papel común. Las pegué en el cuaderno pequeño. Si alguna vez la partitura de mi vida tenía que sonar ante oídos que no me creyeran, yo quería que cada silencio multiplicara su evidencia la noche en que escondí la caja de madera definitivamente. Lo hice con la sensación de que estaba guardando una canción antes de que alguien la plagie. Adentro puse copias de mis cuadernos, listados de instrumentos, recibos arrugados, notas manuscritas donde constaba que ciertas compras se habían prometido y nunca llegaron. Hojas con números de serie que aprendí a reconocer como si fueran firmas. Coloqué la caja en un hueco detrás del estante de atriles. La cubrí con un paño oscuro y volví a poner los soportes en su lugar. Luego fui a casa y repetí el ritual con la copia bajo el piano. No quería que mi música dependiera de la buena fe de nadie. Mientras tanto, la vida seguía sonando. Ensayábamos para una visita del obispo, para la fiesta del pueblo, para la graduación de los niños. Yo corregía posturas, administraba respiraciones, cambiaba cuerdas que crujían. Untaba resina en arcos que pedían caricia. Había días hermosos en los que un acorde salía tan bien que borrar todo lo feo parecía posible. Aún así, bajo esa armonía, latía un metrónomo extraño que me recordaba que algo inevitable se acercaba. No supe cuando el murmullo se convirtió en sospecha generalizada. Una tarde encontraron que faltaba un violonchelo con él. Que habíamos tocado un Ave María la semana anterior. El armario estaba cerrado, la llave en su sitio, pero el instrumento había desaparecido. Las preguntas se multiplicaron. Comenzó a circular la idea de que el responsable debía ser alguien con acceso, alguien de confianza. Se dijo con tono impersonal que quien más maneja los instrumentos es quien mejor puede sacar uno sin dejar huellas. La frase no me mencionaba, pero daba igual. En pueblos pequeños, las frases encuentran destinatario. Abrí mi cuaderno y anoté la fecha con una letra que me salió más dura que de costumbre. Copié los números de serie que conocía de memoria y subrayé 3 veces una palabra que siempre quise que perteneciera solo a la música: silencio. Mientras subrayaba, entendí que el silencio que venía no iba a ser una pausa artística, iba a ser un apagón. Y, sin embargo, también supe que mi mano iba a seguir escribiendo aunque se apagara la luz, porque si alguna vez la verdad quería sonar, iba a necesitar una partitura. El ruido del pueblo cambió de tonalidad. En el mercado, algunos me daban la espalda con disimulo. En la plaza, había miradas que bajaban cuando yo pasaba. En la iglesia, el coro sonaba con una vibración de incertidumbre. Nadie decía mi nombre en voz alta, pero yo lo escuchaba igual. Como se escucha la nota más grave cuando todo parece callar. Guardé ese rumor en el renglón siguiente del cuaderno y cerré la tapa con una decisión que aún hoy me late en los dedos: escribirlo todo, guardarlo todo, cuidar la música con la misma paciencia con que alguna vez enseñé a un niño a sostener un arco sin apretar demasiado. Cuando me fui del salón aquella noche, llevé las llaves en el bolsillo como si cargara 2 campanas. No tocaban a fiesta, tocaban a advertencia. Caminé a casa bajo un cielo quieto. En el piano, la copia de la lista de ausencias me esperaba como una partitura abierta. Añadí otra línea, otra fecha, otra cicatriz. Y antes de dormir pensé que quizá algún día volvería a sonar el primer acorde sin miedo. Por entonces, todavía no sabía cuánto silencio me quedaba por atravesar.
El rumor se convirtió en grito cuando desaparecieron varios instrumentos de una sola vez. No fueron flautas ni tambores pequeños, fueron guitarras completas, un contrabajo viejo y un par de trompetas que habíamos usado en la última procesión. El vacío era tan evidente que ni siquiera los más distraídos podían atribuirlo a confusiones o préstamos mal registrados. Esa mañana entré al cuarto de música y sentí un silencio extraño. Un silencio de despojo. Los estuches que solían alinearse como soldados estaban ahora como huecos de tumbas. El director de la escuela apareció con gesto adusto y una carpeta bajo el brazo. Dijo que había que investigar, que aquello no podía quedar impune, que alguien con acceso privilegiado debía explicar. En sus palabras se escondía la nota que todos entendieron. Porque yo tenía llaves, porque yo llevaba los registros, porque yo había sido la sombra constante en cada ensayo. Llamaron a una reunión de emergencia con el consejo parroquial y algunos padres. Recuerdo la sala cargada de voces, de miradas, cruzadas. Alguien dijo que me habían visto salir tarde de la escuela una noche. Otro afirmó que yo era el único que conocía cada rincón. Nadie mencionó los candados cambiados sin aviso, las planillas con firmas que yo nunca había puesto, las facturas que no coincidían con lo recibido. Mi voz se alzó para pedir calma, para mostrar mis cuadernos, para señalar que llevaba meses anotando irregularidades. Pero las palabras rebotaron como eco. En un pueblo pequeño, cuando la sospecha se posa en un hombre, ya no se mueve días. Después, recibí una citación. El municipio había abierto un sumario administrativo en mi contra. Me acusaban formalmente de sustracción de instrumentos públicos y malversación de bienes culturales. Leí esas frases con las manos temblando. La música, que siempre había sido mi vida, se transformaba en delito en un papel timbrado. Presenté mis cuadernos como defensa, con fechas, números de serie, anotaciones de fallas, pero respondieron que eran documentos privados sin valor oficial. Mostré las fotos que había tomado con mi teléfono viejo. Dijeron que eran imágenes fáciles de manipular. Pedí cotejar firmas en las planillas. Alegaron que no había irregularidad visible. El director, con voz grave, aseguró que siempre me había considerado un hombre dedicado, pero que la evidencia me señalaba. Esa frase fue la puñalada final. Convertí el respeto de años en arma contra mí. El proceso avanzó rápido, demasiado rápido, en pocas semanas. El sumario se transformó en causa judicial. Los periódicos locales publicaron titulares donde mi nombre aparecía junto a la palabra ladrón. En la plaza, las madres retiraban a sus hijos cuando yo pasaba. En la iglesia, el coro evitaba mirarme. Los mismos que habían cantado conmigo himnos de esperanza ahora bajaban la cabeza como si yo contagiara vergüenza. El juicio fue breve y cruel. El fiscal habló de confianza traicionada, de patrimonio cultural destruido, de un maestro convertido en delincuente. Mi abogado, de oficio, apenas alcanzó a mostrar mis cuadernos antes de que el juez los descartara. Trajeron planillas con mi nombre en firmas que no eran mías, pero nadie quiso analizar la caligrafía. Presentaron facturas que yo jamás había autorizado, pero el tribunal aceptó la validez por el simple hecho de que llevaban sellos. La sentencia llegó como un golpe seco, culpable de robo agravado y falsificación de documentos. 9 años de prisión. Tenía poco más de 40 años cuando escuché esas palabras. Mi vida, que hasta entonces había estado llena de notas, se convertía en un silencio obligatorio. Me llevaron esposado por las calles del pueblo. Recuerdo los rostros en las ventanas, las miradas duras, los murmullos que decían: ahí va el ladrón de guitarras, ahí va el que nos robó la música. En el camino pensé en los niños que todavía guardaban en sus manos las púas que yo les había regalado con fecha escrita. Pensé en cómo esa fecha, para ellos, se volvería recuerdo de un traidor. La prisión me recibió con barrotes y un colchón duro. Allí no había partituras, había gritos, golpes, silencio hostil. Durante 9 años, mi música quedó ahogada entre paredes frías y, sin embargo, cada noche me repetía lo mismo: yo no robé, yo no traicioné, yo cuidé. Escribía en hojas sueltas melodías que nunca sonaban, solo para recordar que aún existía dentro de mí un hombre distinto al que decían los titulares. La cárcel se convirtió en mi sala más oscura.
Allí no había aplausos ni coros, solo el ruido constante de llaves girando y voces ásperas que chocaban contra las paredes. Al principio, el silencio era insoportable. Estaba acostumbrado a vivir rodeado de sonidos, las cuerdas vibrando, los niños desafinando, los rezos convertidos en melodía. En prisión, lo único que sonaba era el metal de los barrotes y el murmullo de sospechas. Me asignaron una celda estrecha con una cama de hierro y un colchón que olía a humedad. En las primeras noches intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía el hueco de los estuches vacíos en la escuela. Soñaba que afinaba una guitarra y, al pulsar la primera cuerda, se deshacía en mis manos como polvo. Me despertaba con la garganta seca, convencido de que el mundo entero había decidido arrancarme el sonido. Para sobrevivir, inventé rutinas. Golpeaba suavemente la cama en patrones rítmicos, como si fueran compases. Caminaba en la celda contando pasos de 4 en 4, con un lápiz diminuto que me dieron para anotar pedidos. Dibujaba pentagramas en papeles reciclados y componía melodías que solo existían en mi cabeza. Los guardias me miraban con burla, decían que estaba loco, que escribía canciones para los ratones. Yo los ignoraba. Aquellos garabatos eran mi tanque de oxígeno. Hubo días especialmente duros, cuando otros reclusos me gritaban ladrón de notas o me pedían que tocara con una guitarra invisible. Aprendí a callar. Aprendí que el silencio puede ser también una armadura. Y sin embargo, cada tanto, alguno se acercaba en la noche y me pedía que le tarareara algo. Entonces, en voz baja, entonaba canciones que recordaba de mi infancia. Y por unos minutos, la celda dejaba de ser celda y se volvía sala de ensayo. Nunca dejé de escribir. Conseguí hojas rotas, trozos de cartón, incluso envoltorios de pan. Todo servía para anotar compases, letras, recuerdos. Hacía listas de instrumentos desaparecidos, copiaba de memoria números de serie que aún recordaba, repetía fechas como letanías. No quería que la prisión borrara la verdad que yo llevaba dentro. Cada línea era un recordatorio de que algún día alguien debía saber lo que ocurrió realmente. Los años pasaron como una sinfonía lenta y dolorosa. Vi a compañeros de celda perder la cordura. Vi a otros resignarse al vacío. Yo resistí, sosteniéndome en mi memoria. A veces cerraba los ojos y recordaba la risa de los niños afinando por primera vez los coros desafinados que al final sonaban en armonía. La sensación de un acorde perfecto llenando la iglesia. Esos recuerdos eran mi partitura secreta, mi refugio contra la locura. El 9º año llegó con un aire distinto. Los guardias me dijeron mi nombre y la palabra libertad. Pero sonó hueca. Afuera me esperaba un mundo que ya no era mío, un pueblo, que todavía me señalaba, un silencio aún más cruel que el de la cárcel. Salí con el pelo encanecido, con las manos endurecidas, con los ojos que habían aprendido a llorar sin lágrimas. Pero al salir también llevaba algo que nadie pudo arrebatarme: los cuadernos improvisados, las partituras en papeles arrugados, las notas que nunca se tocaron. Guardé todo en una caja que había preparado en secreto. Esa caja se convirtió en mi promesa de que la verdad no quedaría enterrada. Salir después de 9 años no fue respirar libertad, fue respirar sospecha. El aire del pueblo estaba cargado de miradas que no me abrazaban, sino que me apuntaban como flechas invisibles. Caminé por las calles con la ropa que me habían devuelto en la prisión, la misma que llevaba el día de mi condena. Era como si el tiempo no hubiera pasado para la tela, pero sí para mi cuerpo, encanecido, gastado, con la espalda más pesada que antes. La escuela de música había cambiado. Las ventanas estaban pintadas, el patio más ordenado, pero las paredes parecían más frías. Ya no resonaban las risas de los niños con guitarras desafinadas. Había un nuevo instructor, joven, con eris de modernidad. No me atreví a entrar, solo miré de lejos, escuchando una flauta que sonaba tímida. Recordé que alguna vez ese sonido fue mío. En la iglesia, el armario de instrumentos estaba cerrado con candados nuevos. El sacristán, que antes me recibía con bromas, bajó la vista cuando me vio. Nadie me negó el saludo de frente, pero muchos lo hicieron con silencio. En el mercado, algunos cuchicheaban mi nombre como advertencia. Otros se limitaban a cambiar de acera. El juicio había terminado, la condena se había cumplido.
Pero la sentencia social seguía viva. Volví a mi casa. El polvo cubría los muebles. Las paredes olían a encierro. En un rincón cejía el viejo piano vertical. Lo abrí con miedo, como quien destapa una herida. Allí, bajo el pedal flojo, todavía estaba el cuaderno que había escondido antes de la cárcel. Lo saqué con manos temblorosas. Estaba amarillento, con las esquinas comidas por la humedad, pero intacto. Cada línea escrita años atrás me devolvió un pulso. Sentí que ese cuaderno era mi verdadero corazón, que había latido en silencio, mientras yo sobrevivía tras barrotes. Esa noche tomé la caja de madera de mi padre y la llené con todo lo que había recuperado. Los cuadernos de prisión, el viejo registro de instrumentos, las fotos impresas con marcas de óxido, los recibos incompletos que alguna vez me parecieron sospechosos. Cerré la caja con cuidado y la escondí en un doble fondo del armario, detrás de estantes que moví con esfuerzo. Aquella caja ya no era solo un escondite, era mi herencia, el archivo de mi inocencia. Decidí vivir en silencio, pero un silencio elegido, no impuesto. No buscaba convencer a nadie. Sabía que el pueblo seguía viéndome como ladrón. Lo acepté, como una carga inevitable. Pero dentro de mí germinaba una certeza: la verdad no desaparece, solo espera. Algunos antiguos alumnos se acercaban en secreto. Tocaban la puerta por las noches. Traían guitarras viejas para que las revisara. Yo no podía enseñarles en la escuela, pero sí en mi sala. Allí, entre paredes agrietadas, volvimos a sacar sonidos. Ellos me decían maestro en voz baja, como si fuera un título prohibido. Cada cuerda afinada en esas reuniones clandestinas era un recordatorio de que la música aún vivía. Guardaba cada pequeño encuentro en mis cuadernos nuevos. Escribía nombres, fechas, canciones practicadas. No quería perder ni un detalle. Sabía que esos registros algún día podrían servir no solo como memoria musical, sino como prueba de que yo nunca había dejado de ser maestro. El silencio oficial del pueblo dolía, pero las notas secretas me mantenían vivo. Y aunque todos me seguían llamando ladrón de notas, yo sabía que las notas verdaderas seguían sonando conmigo, escondidas en una caja de madera, esperando su momento para hablar. El tiempo pasó sin ruido, como un metrónomo invisible que marca compases en la sombra. Yo seguía escribiendo, seguía guardando, seguía enseñando a escondidas, pero nunca imaginé que serían precisamente mis antiguos alumnos, aquellos niños que alguna vez temblaban con una púa entre los dedos, quienes volverían a mi vida como adultos con preguntas en la mirada. La primera fue Clara. Tenía ya 30 años, trabajaba como periodista en una ciudad cercana. Golpeó mi puerta una tarde de invierno. Al abrir, la reconocí por sus ojos, los mismos que se iluminaban cuando lograba tocar 3 notas seguidas sin equivocarse. Me dijo que investigaba un caso de corrupción en el municipio y que, entre papeles viejos, había encontrado mi nombre ligado a contratos de instrumentos desaparecidos. Sentía que algo no cuadraba. Quería escuchar mi versión. Me temblaron las manos. No era la primera vez que alguien preguntaba, pero sí era la primera vez que lo hacía con respeto genuino. Sin acusaciones, le mostré la caja de madera, la abrí delante de ella. Sus ojos se agrandaron al ver mis cuadernos, las copias de planillas, las fotos con marcas de estuches desaparecidos. Clara tomó nota, fotografió cada página, grabó mis palabras. Poco después llegaron otros: Andrés, que había sido clarinetista en el coro, ahora abogado; Mateo, que había aprendido guitarra conmigo y era maestro de escuela. Se reunieron en mi casa, revisaron documentos, compararon fechas. Descubrieron que las planillas oficiales presentaban firmas falsas, que los instrumentos declarados como desechados por rotura nunca habían tenido registro de reparación, que varios números de serie aparecían en listas de subastas privadas en ciudades lejanas. La indignación de mis exalumnos era fuego, para mí era aire. Ellos lo decían en voz alta: lo que había ocurrido conmigo no fue un descuido, fue un plan. El director y algunos funcionarios habían robado los instrumentos, los habían vendido. Y cuando alguien debía cargar la culpa, eligieron al más fácil, yo, el músico humilde que tenía llaves y confianza del pueblo,
Clara escribió un reportaje con calma, sin adjetivos, con pruebas. Lo tituló La música robada, la historia detrás de un maestro condenado. El artículo salió en un medio region y pronto corrió por redes sociales. Muchos en el pueblo lo leyeron, algunos todavía dudaban, otros empezaron a bajar la mirada cuando me cruzaban. Pero algo cambió, ya no era yo quien debía explicar. Eran ellos quienes empezaban a preguntarse qué habían hecho al creer en la mentira. Los exalumnos decidieron organizar un pequeño concierto en mi patio como gesto de reparación. Vinieron, con guitarras, violines prestados, voces dispuestas. Tocamos canciones antiguas, esas que habían aprendido de niños. Los vecinos escuchaban desde la calle. Algunos se animaron a entrar. Otros permanecieron en la vereda con vergüenza, pero la música salió igual, fuerte, viva. Como si quisiera decir que el silencio impuesto había terminado. Esa noche abrí mi cuaderno y escribí, hoy la verdad comenzó a sonar en plural. Ya no soy un hombre con una caja escondida. Somos muchos afinando la misma memoria. El impacto del reportaje fue un golpe de tambor que nadie pudo ignorar. El texto de Clara no apuntaba al escándalo fácil. Estaba armado como una partitura, introducción sobria, desarrollo con pruebas, clímax con documentos cruzados y una coda que pedía respuestas. El lunes a la mañana, en la plaza, ya no me señalaban solo con el dedo, señalaban también fotocopias del artículo. Algunos lo sostenían con manos temblorosas, como si el papel quemara. En el mercado, oí por primera vez mi nombre acompañado de preguntas y no de sentencias. La música de la duda pensada así. Era armonía. El municipio publicó un comunicado, con frases de manual. Se habló de compromiso con la transparencia, de revisión interna, de colaboración con la justicia. Leí cada palabra sin ilusión porque ya conocía esa melodía. Lo importante no era el comunicado, sino la citación que llegó 2 días después. La fiscalía reabría la causa a la luz de evidencia nueva. Levanté la hoja con cuidado, como quien levanta una flor que tardó años en crecer. El papel tenía un peso distinto al de mis cuadernos, pero por primera vez sentí que no estaba descompensado. Volvimos a reunirnos en mi casa. Clara trajo copias selladas de su investigación. Andrés, el exclarinetista convertido en abogado, llegó con un índice de documentos. Mateo organizó un cronograma para revisar los inventarios antiguos de la escuela, de la parroquia y del depósito municipal. Mi sala se transformó en archivo. Sobre la mesa, como si fueran instrumentos raros, acomodamos planillas, fotos, recibos, cartas. Cada quien tenía una función: cotejar firmas, verificar números de serie, ubicar fechas. Yo me senté con mis cuadernos y lápiz en mano, indiqué silencios sospechosos, compases que no cuadraban, notas que alguien había querido borrar. La fiscalía pidió los libros originales de inventario. La escuela primero dijo que no aparecían, que estaban en traslado, que se habían dañado con humedad. La parroquia afirmó que sus registros estaban completos, pero tardó semanas en presentarlos. El depósito municipal envió cajas con papeles mezclados, como si una mano apresurada hubiera revuelto todo para desorientar. Aún así, de ese caos comenzaron a salir patrones. En un cuaderno oficial de la escuela apareció una línea escrita, con tinta distinta, una palabra que repetía el trazo de otra firma: desecho. En el libro de la parroquia, un folio presentaba una numeración incongruente, como si lo hubieran reintroducido fuera de compás. En el registro del depósito, 3 remisiones compartían el mismo número de guía. Era como escuchar una orquesta, afinando con un violín deliberadamente desafinado. Por muy alto que sonara, no podía ocultarse. Mientras tanto, el pueblo vivía su propia variación de tema. Algunos vecinos que antes cruzaban de acera, ahora me paraban en la calle con una incomodidad nueva en los ojos. No había abrazos, pero había pausas. En la panadería, la dueña, que antes evitaba mirarme, me preguntó si iba a volver a enseñar. En la plaza, un grupo de jóvenes ensayaba 3 acordes en círculo y uno de ellos dejó mi nombre caer sin miedo. En el portón de la escuela, un cartel apareció pegado al alba: la música no se roba. Alguien lo retiró al mediodía, pero ya había hecho eco.
Los que se habían beneficiado de la mentira reaccionaron con otra partitura, notas legales, amenazas veladas, declaraciones altivas. El director habló en una entrevista breve donde dijo que siempre confió en mi labor, pero que los hechos fueron claros en su momento y que ahora debía ser la justicia quien hablara. Era una manera elegante de seguir empujándome a la sombra. Yo preferí responder con papel y tinta. Presentamos, a través de Andrés, un escrito detallado que enumeraba cada incongruencia, acompañado de copias certificadas y de un cuadro comparativo de inventarios. No eran opiniones, eran compases, medibles. La fiscalía convocó una audiencia preliminar. No era todavía el juicio que yo había imaginado tantas noches en la cárcel, pero sí una especie de ensayo general con instrumentos reales. Nos pidieron exponer la línea de tiempo. Abrí mi cuaderno y señalé el primer agujero, la semana en que desaparecieron flautas y una trompeta, el nuevo sistema de planillas recién estrenado, las llaves auxiliares que empezaron a circular sin control. Clara mostró 3 facturas consecutivas con sellos municipales y firmas diferentes que pretendían ser de la misma persona. Mateo sacó una foto impresa del armario de la sacristía con un candado, distinto al que aparecía en el inventario de la parroquia. Andrés, con la paciencia de quien afina un piano, explicó cómo los números de serie hallados en subastas privadas coincidían con mis registros antiguos, y cómo esos mismos números constaban en planillas oficiales como instrumentos, desechados por rotura. No quería mirar a nadie más que a mis cuadernos, pero levanté la vista y vi rostros cambiando de color. En el fondo de la sala, un proveedor viejo que durante años había hecho negocios con la escuela. Se secó la frente con un pañuelo, no sé si era vergüenza o miedo. En la segunda fila, 2 autoridades municipales que me habían evitado durante décadas discutieron en susurros. El juez pidió silencio con una mano leve. Por primera vez ese gesto no me pareció una orden de censura, sino una invitación a escuchar. Más allá de los papeles, hubo señales que no caben en un expediente, pero que para mí valen como una melodía sincera. Una tarde, al volver a casa, encontré en mi puerta un estuche forrado en tela vieja. No había nota. Al abrirlo, vi un clarinete con una abolladura mínima cerca del anillo del medio, la misma que yo había marcado en mi cuaderno 15 años atrás. Lo sostuve sin decir nada. El instrumento pesaba como una confesión. Lo limpié, lo aceité, lo guardé. El silencio del que lo devolvió dijo más que cualquier disculpa. En la escuela, un maestro joven se me acercó un sábado en el mercado. Me habló con prudencia, sin grandilocuencias, y reconoció que, revisando bodega, había encontrado cajas con números que no correspondían al inventario actual. Dijo que no podía presentarse como testigo sin protección, pero que estaba dispuesto a entregar copias de lo que había visto. No le pedí que se jugara el trabajo, le pedí que cuidara aquello como yo cuidé mi caja de madera. En su mirada vi el tímido brillo de quien comprende que la verdad tiene su tiempo. La parroquia, presionada por la comunidad, permitió una auditoría de su inventario. No fui yo quien la hizo. Para evitar suspicacias, fue una comisión de 3 personas, entre ellas una profesora de matemáticas que había odiado la música en su juventud y ahora contaba arcos, cuerdas y tornillos con Ferber. Su informe, pulcro y sin adjetivos, encontró desvíos en el registro de salidas y entradas. Detectó firmas repetidas con trazo idéntico en días distintos y halló que un violonchelo declarado irrecuperable había sido visto meses después, en manos de un músico de una ciudad cercana. Ese hallazgo abrió una puerta judicial a oficios fuera del pueblo. La música también en esto. Se hizo viaje, la fiscalía solicitó peritaje caligráfico sobre las supuestas firmas mías en varias planillas, ver a un perito trazar con lupa el recorrido de una E y concluir que no correspondía a mi mano fue como escuchar una nota afinada después de años de estridencia. No celebré, solo marqué la página y escribí al margen una frase breve. Por fin, precisión. En paralelo, la comunidad inició una especie de reparación espontánea. Se organizó una jornada que llamaron, sin consultarme, Noche de las Notas Recuperadas. No era un festival grandilocuente. Fue una reunión sencilla en el patio de la escuela.
Cada persona que hubiera tenido contacto con instrumentos, partituras o estuches durante los años del silencio podía acercarse y contar algo. Hubo historias pequeñas que, juntas, se hicieron grandes. Un padre que recordó haber visto cargar cajas a deshora. Una mujer que trabajaba en limpieza y habló de candados, cambiados sin inventario. Un joven que confesó haber comprado una trompeta en buen estado a precio de chatarra. No hubo nombres propios lanzados como piedras. Hubo datos. La verdad no necesitaba verdugos. Necesitaba orden. Mientras tanto, el director se defendía con documentos impresos de última hora, cartas de recomendación, Belensis maquillados. Su discurso sonaba correcto, pero tenía el defecto de los metrónomos mal calibrados. Marcaba un tiempo que nadie en la sala sentía. Cada página suya encontraba, en mis cuadernos y en el archivo de mis exalumnos, una síncopa que la desmentía. No se trata de ganar una discusión, me repetí. Se trata de devolver a la música lo que es de la música, y a la comunidad lo que le robaron. Confianza. Llegó la resolución intermedia del juez. No absolvió todavía, pero dictó medidas que por años parecían imposibles: acceso completo a los depósitos, secuestro de planillas originales, suspensión preventiva del director y de un funcionario municipal, y pedido formal a 2 casas de subastas de la capital para identificar procedencia de instrumentos vendidos en fechas clave. La sala respiró hondo. Yo también, aunque el aire me entró con ese cuidado que uno tiene al volver a tocar tras un largo silencio. Esa noche, de regreso en mi casa, abrí el piano. No toqué, apoyé la mano sobre la tapa y escuché el sonido leve de la madera. Abrí mi cuaderno y añadí una entrada que titulé Compás de espera. Escribí que la justicia no suena fuerte, suena clara, que cada documento recuperado es como una cuerda que vuelve a tensarse después de años de flojedad, que las manos que devolvieron en la oscuridad un clarinete saben más de verdad que las bocas que me condenaron a gritos, que, si todo sigue su curso, pronto será posible tocar el acorde que guarde por fin este silencio impuesto. No sé cuánto falta para la sentencia final. Aprendí que los finales, en la música y en la vida, llegan cuando el movimiento se agota y no cuando uno quiere. Pero también aprendí que la melodía de la verdad, por muy ahogada que parezca, siempre busca la superficie. Mientras tanto, sigo enseñando a los chicos en la sala, afinando guitarras con cuerdas que ya no crujen de miedo, guardando cada papel que llega como si fuera una nota única e irrepetible. Si algún día me preguntan cómo resistí, diré que lo hice con método y con oído. Método para no perder ninguna pieza. Oído para reconocer entre tanto ruido el timbre inconfundible de lo que por fin empieza a estar en su lugar. Antes de dormir, escribí una frase al pie de la página. Pequeña, casi susurrada, como un pizzicato, la comunidad volvió a preguntarse, y esa es la primera música de la reparación. La audiencia pública se programó un jueves de otoño en el mismo edificio donde años atrás habían leído mi condena. Volver a entrar fue como escuchar una melodía vieja que aún dolía. Pero esta vez no venía solo. Llegué con Clara, con Andrés, con Mateo y con otros exalumnos que habían decidido dar la cara. Cada uno llevaba copias, carpetas, papeles. Yo llevaba mi cuaderno, el mismo que había guardado bajo el piano y que ahora se transformaba en partitura de justicia. La sala estaba llena, periodistas, vecinos, funcionarios. Vi rostros que me habían insultado en la calle y vi otros que habían evitado mirarme durante años. Sentí el murmullo apagarse cuando el juez pidió silencio. El fiscal abrió el proceso mostrando los informes de la investigación, firmas falsificadas, instrumentos declarados como desechados que habían aparecido en subastas privadas, facturas con sellos duplicados. Dijo con voz clara que había indicios graves de corrupción sistemática en la administración escolar y municipal. Me llamaron a declarar. Caminé hasta el estrado con pasos firmes. Abrí mi cuaderno y leí en voz alta una de mis anotaciones, de hacía más de 15 años, violín número de serie 1845, entregado a Clara en buen estado. Luego mostré la planilla oficial de la escuela que, en la misma fecha, decía instrumento desechado por rotura.
Miré al juez y dije, ¿cómo puede romperse algo que esa misma noche sonó en la plaza en manos de una niña? El silencio de la sala fue mi respuesta. Después declararon mis antiguos alumnos. Clara relató cómo había documentado las irregularidades con pruebas cruzadas. Andrés explicó con precisión de abogado cómo las guías de traslado tenían numeraciones imposibles. Mateo habló como maestro, diciendo que yo había enseñado a cuidar cada instrumento como un tesoro, y que por eso resultaba absurdo pensar que yo los robaría. Cada testimonio era un acorde que se sumaba a la armonía de la verdad. El momento más intenso llegó cuando un exmiembro del consejo parroquial, ya retirado, decidió hablar. Reconoció que había recibido presiones para firmar planillas en blanco, que había visto estuches salir de la sacristía rumbo a camionetas sin identificación y que había callado por miedo. Su voz temblaba, pero su confesión fue un golpe más fuerte que cualquier documento. El director de la escuela intentó defenderse. Mostró papeles nuevos, Belensis maquillados, cartas de recomendación. Habló de mi acceso privilegiado, de mi supuesta oportunidad única para manipular registros, pero su discurso sonaba como un instrumento desafinado, demasiado alto, demasiado forzado. La fiscalía le presentó copias certificadas de firmas falsas. El balbuceo o excusas. El juez lo interrumpió. No se trata de excusas, se trata de hechos. En la sala, la tensión era palpable. Sentí miradas que ya no me atravesaban con odio, sino con arrepentimiento. Un anciano del público, que había sido mi vecino, me levantó la mano en señal de respeto. Yo asentí. No necesitaba palabras. Al final, el juez dictó una resolución provisional. Mi condena quedaba revisada, y el tribunal reconocía que existían pruebas suficientes de que yo había sido víctima de una acusación falsa. Ordenó procesar al director y a 2 funcionarios municipales. No fue la absolución definitiva, pero fue la primera vez que la justicia, en voz alta, me devolvía un fragmento de mi nombre limpio. Cuando salimos del tribunal, los periodistas se acercaron con micrófonos. Yo solo dije, no vengo a buscar venganza, vengo a devolver la música que nos robaron. Caminé hacia la plaza, donde mis exalumnos habían organizado un pequeño concierto improvisado. Los instrumentos sonaron torpes al principio, pero luego firmes, como si también ellos hubieran esperado años para volver a alzar la voz. Esa noche escribí en mi cuaderno, hoy la verdad sonó en coro. Ya no soy un músico silenciado, somos una comunidad afinando su memoria. La absolución definitiva llegó meses después, en un sobre oficial que parecía cualquier cosa menos la llave de mi libertad. El tribunal reconocía que mi condena había sido fruto de pruebas falsificadas y de un encubrimiento sistemático. El documento decía en letras frías lo que yo llevaba 9 años y medio gritando en silencio, inocente. Lo sostuve en las manos y sentí que pesaba menos que una partitura, pero dentro de mí sonaba como un acorde mayor. El pueblo reaccionó despacio, como una orquesta que tarda en entrar en tiempo. Algunos me abrazaron con lágrimas, otros bajaron la mirada avergonzados, otros nunca se acercaron. Yo no busqué disculpas. Entendí que la justicia no podía devolverme los años robados, pero sí podía devolverme la posibilidad de mirar a los ojos sin bajar la frente. La escuela reabrió su sala de música con un acto simbólico. Me invitaron a cortar la cinta. Dudé, pero acepté. Quería que los niños que hoy aprendían supieran que la música no se roba, se comparte. Caminé entre estuches nuevos, pero mi mirada buscaba las cicatrices antiguas. Recordé cada vacío, cada instrumento desaparecido, y entonces comprendí que lo importante no era lo que faltaba, sino lo que volvía a sonar. La iglesia también me abrió las puertas. Una tarde, al terminar la misa, el coro entonó un himno que yo había enseñado décadas atrás. Cantaban desafinados, como siempre, pero cada voz era un abrazo. Me quedé en el fondo, escuchando, con los ojos cerrados. La música regresaba al lugar donde nunca debió ser callada. Con Clara, Andrés y Mateo organizamos una jornada que llamamos Concierto de la Memoria. No fue un evento grandioso, sino íntimo, niños tocando guitarras, jóvenes soplando trompetas prestadas, ancianos tarareando melodías antiguas. Al final, todos juntos cantamos una canción sencilla que decía que la verdad, como la música,
Nunca muere, solo espera su momento para volver a sonar. Esa noche volví a mi casa y abrí el cuaderno que me había acompañado tantos años. En la última página escribí con pulso firme: me llamaron ladrón de notas, pero la única música que guardé siempre fue para ustedes. Cerré la tapa y la apoyé sobre el piano vertical. Afuera, el pueblo estaba en silencio, pero esta vez no era un silencio de sospecha. Era el silencio que antecede a un aplauso, y entendí, por fin, que mi condena no había sido solo una cárcel de hierro, había sido una pausa. Y las pausas, en la música, existen para dar más fuerza al regreso de la melodía.